El día que mi hijo Miguel me gritó que no le importaba mi jubilación de $2,000 y que cancelara todos mis planes para seguir manteniendo a su familia, yo simplemente sonreí, porque ya había comenzado mi plan para silenciarlos para siempre. Eso fue solo el comienzo de lo que estos dos parásitos estaban a punto de vivir. Mi nombre es Dalia, tengo 71 años, y durante toda mi vida trabajé como una hormiga para llegar a este momento. 45 años de madrugadas, de sacrificios, de ahorrar cada centavo que podía. Mientras otras mujeres de mi edad se quejaban de no tener nada, yo planifiqué cada paso de mi futuro. Sabía exactamente lo que quería hacer con mi jubilación: viajar a esos lugares que solo había visto en revistas, comer en restaurantes elegantes, comprarme esa ropa fina que siempre había deseado pero nunca pude permitirme. Durante décadas, cada domingo mi casa se llenaba del aroma de mi cocido madrileño. Miguel traía a sus amigos, y yo cocinaba para todos como si fuera su sirvienta personal. Recuerdo vívidamente esas tardes donde él presumía frente a sus invitados sobre lo buena madre que tenía, mientras yo sudaba en la cocina preparando bandejas tras bandejas de comida. Mi mamá hace el mejor cocido de todo el barrio, decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco perfectamente. Cuando Miguel se casó con Eloísa hace 5 años, yo pensé que finalmente tendría la nuera que siempre había soñado. Una chica dulce que me acompañaría a tomar el té, que me ayudaría con las compras, que tal vez me daría los nietos que tanto anhelaba. ¡Qué ingenua fui! Desde el primer día, esa mujer me miró como si fuera un obstáculo en su camino hacia mi dinero. Los primeros meses fueron sutiles. Eloísa llegaba a mi casa con vestidos rojos caros que claramente no podía pagar con el sueldo de Miguel. Cuando le preguntaba dónde los había comprado, me respondía con evasivas: «Ay, Dalia, una amiga me los regaló o los conseguí en una liquidación increíble». Pero yo no era tonta. Esos vestidos costaban más de lo que Miguel ganaba en un mes. Poco a poco, las visitas se volvieron más frecuentes, pero no por cariño. Llegaban justo a la hora de la cena, con caras de hambrientos, esperando que yo pusiera la mesa para 3. Miguel me abrazaba con esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado desde niño y me decía: «Mamá, huele delicioso. Tienes suficiente para nosotros». Como si alguna vez le hubiera dicho que no. Después de la cena, siempre había algo. «Mamá, se nos descompuso el refrigerador. Mamá, tenemos que pagar el seguro del auto. Mamá, Eloísa necesita ir al médico pero no tenemos dinero». Siempre era urgente, siempre era importante, y siempre terminaba conmigo abriendo mi cartera. Yo les daba el dinero porque pensaba que era temporal. «Cuando mejore la situación económica te devolvemos todo», me prometía Miguel mientras contaba los billetes que yo acababa de entregarle. Pero la situación nunca mejoraba. Al contrario, cada mes necesitaban más. $500 para el alquiler, 300 para las compras del mes, 200 para gastos médicos de Eloísa, que siempre parecía estar enferma de algo diferente. Mientras tanto, yo posponía mis sueños. El viaje a Europa que había planeado para mis 65 años se convirtió en un tal vez el próximo año. Los vestidos elegantes que veía en las tiendas se quedaban colgados porque Miguel necesita ayuda con las cuentas. Mi pequeño apartamento seguía con los mismos muebles viejos porque cada peso extra que tenía terminaba en sus manos. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la falta de respeto. La manera en que Eloísa revisaba mi refrigerador sin permiso, como si fuera suyo. La forma en que Miguel hablaba por teléfono en mi sala, planeando salidas caras mientras yo lavaba sus platos. Los comentarios sarcásticos sobre mi edad, mis costumbres, mi manera de vestir. «Dalia, ya no estás en tus mejores años», me dijo una vez Eloísa mientras se probaba uno de mis collares frente al espejo de mi recámara. «Deberías pensar en disfrutar lo poco que te queda, en lugar de guardar tanto dinero». Lo dijo con esa sonrisa dulce que usaba cuando quería algo, pero yo vi el veneno detrás de sus palabras. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. Era hora de recuperar mi vida. Los meses siguientes a esa revelación fueron como vivir con los ojos vendados finalmente quitados. Comencé a observar cada detalle, cada gesto, cada mentira pequeña que antes había ignorado por amor maternal. Y lo que descubrí me revolvió el estómago de una manera que jamás pensé posible. Eloísa tenía la costumbre de llegar a mi casa cuando supuestamente yo no estaba. Decía que venía a limpiar un poco o a preparar algo especial para cuando llegara. Pero yo había comenzado a regresar más temprano de mis citas médicas, y lo que encontré me dejó helada.
Esa mujer no limpiaba nada. Se paseaba por mi casa como si fuera la dueña, abriendo cajones, revisando mis papeles, incluso probándose mi joyería frente al espejo. Una tarde la encontré en mi cocina, sentada en mi mesa, contando un fajo de billetes que reconocí inmediatamente. Era el dinero que yo guardaba en una lata de té, mis ahorros para emergencias. $500 que había juntado centavo a centavo durante meses. Cuando me vio, no se inmutó. Simplemente sonrió con esa expresión insolente que se había vuelto su marca personal. «Ay, Dalia, qué susto me diste», me dijo, guardando mi dinero en su cartera como si fuera lo más natural del mundo. «Miguel me pidió que tomara esto prestado. Tenemos una emergencia con el auto». Mentira tras mentira, pero dichas con tanta tranquilidad que por un momento dudé de mi propia memoria. «¿Qué tipo de emergencia?», le pregunté, manteniendo la voz calmada aunque por dentro hervía de rabia. «El motor está haciendo ruidos raros. El mecánico dice que si no lo arreglamos pronto, se puede dañar completamente y costaría miles de dólares repararlo». Su actuación era perfecta. Ojos preocupados, voz temblorosa, hasta se llevó la mano al pecho como si el estrés la estuviera matando. Esa misma noche, decidí verificar su historia. Caminé hasta la casa donde vivían, a solo 6 cuadras de la mía. El auto de Miguel estaba estacionado frente a su edificio, brillante y funcionando perfectamente. Lo supe porque lo vi arrancar sin problemas cuando Miguel salió a comprar cigarrillos. No había ningún ruido extraño, ninguna emergencia mecánica. Solo otra mentira elaborada para justificar el robo. Pero eso no fue lo peor que descubrí esa noche. Mientras esperaba escondida detrás de un árbol, vi a Eloísa salir del edificio vestida con un conjunto verde esmeralda que debía costar más que mi pensión de un mes entero. Tacones altísimos, cartera de cuero genuino, maquillaje profesional. No parecía en absoluto la mujer enferma y sin recursos que llegaba a mi casa pidiendo ayuda para pagar las medicinas. La seguí manteniendo distancia prudente. Caminó con paso firme y seguro hasta un restaurante elegante del centro, donde le esperaba un hombre que definitivamente no era mi hijo. Alto, bien vestido, con un reloj dorado que brillaba incluso desde donde yo estaba parada. Se besaron en la boca como amantes, no como amigos casuales. Mi corazón se partió y se endureció al mismo tiempo. Durante 2 horas los observé cenando, riéndose, comportándose como una pareja enamorada. Eloísa pagó la cuenta con billetes que salieron de la misma cartera donde había guardado mi dinero horas antes. Mis $500 estaban financiando la cita romántica de mi nuera con su amante. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. Cada paso pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Pero no era tristeza lo que sentía, era algo mucho más peligroso, era determinación pura y dura. Esta mujer no solo me estaba robando, me estaba humillando, me estaba convirtiendo en cómplice involuntaria de su traición a mi hijo. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina de investigación que habría impresionado a cualquier detective privado. Comencé a anotar cada mentira, cada inconsistencia, cada vez que pedían dinero. Compré un cuaderno pequeño que mantenía escondido en mi cómoda, y allí registraba todo con fecha y hora exactas. 15 de marzo. Eloísa dice estar enferma del estómago, pide $200 para análisis médicos. 16 de marzo. La veo en el mercado cargando bolsas pesadas y riendo con las vendedoras. Una persona con problemas estomacales graves no puede cargar peso ni comer los tacos que vi que compró. 22 de marzo. Miguel pide $300 porque despidieron a Eloísa de su trabajo en la tienda. 25 de marzo. Paso por la tienda y pregunto por ella. La gerente me dice que Eloísa nunca ha trabajado allí, pero que una mujer con su descripción viene seguido a robar mercancía menor. 2 de abril. Piden $400 para pagar el alquiler porque el propietario los amenazó con desalojarlos. 3 de abril. Hablo con la señora Georgina, la vecina del edificio, quien me confirma que han estado saliendo de viaje cada fin de semana y que el mes pasado compraron muebles nuevos carísimos. Cada anotación era una puñalada a mi corazón maternal, pero también combustible para el plan que comenzaba a formarse en mi mente. No podía seguir siendo la tonta que financiaba sus mentiras. Tenía 71 años, había trabajado toda mi vida, y merecía disfrutar mis últimos años en paz, no siendo la vaca lechera de 2 estafadores. Una mañana, mientras revisaba mis estados de cuenta bancarios, me di cuenta de algo que me dejó sin respiración. En los últimos 2 años,
Había entregado a Miguel y Eloísa más de $8,000. $8,000 que representaban 4 meses completos de mi pensión, dinero que había ahorrado privándome de pequeños placeres, posponiendo arreglos necesarios en mi casa, comprando la comida más barata del mercado. $8,000 que ellos habían gastado en ropa cara, cenas elegantes, viajes de fin de semana y quién sabe qué otras cosas mientras yo vivía como una monja para poder ayudarlos. $8,000 que nunca verían devueltos porque en su mente retorcida, yo les debía esa ayuda por el simple hecho de ser la madre de Miguel. Esa tarde, decidí hacer una prueba final. Les envié un mensaje diciéndoles que había decidido hacer un viaje pequeño y que necesitaba que me cuidaran la casa durante el fin de semana. Por supuesto, aceptaron encantados. Pero yo no me fui a ningún lado. Me quedé en casa de mi amiga Marlene y regresé el sábado por la noche para ver qué hacían mis queridos hijos adoptivos con mi hogar. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Habían organizado una fiesta. Mi sala estaba llena de desconocidos bebiendo alcohol caro, fumando cigarrillos que manchaban mis cortinas, usando mis platos buenos como si fueran desechables. La mesa de caoba que había heredado de mi madre estaba llena de manchas de copas, y alguien había quemado la superficie con un cigarrillo. Pero lo que me terminó de quebrar fue ver a Eloísa presumiendo mi collar de perlas, el que mi esposo me había regalado para nuestro 10º aniversario de bodas. Se lo había puesto como si fuera suyo y le decía a las invitadas que era una reliquia de familia que había heredado de su abuela. En ese momento supe que la guerra había comenzado oficialmente. Y esta vez, iba a ganar yo. El lunes siguiente a descubrir la fiesta en mi casa, decidí que era momento de confrontar la situación de frente. Pero no iba a ser una confrontación emocional como las que había tenido antes. Esta vez, iba armada con información, con pruebas, y con una calma que me sorprendió a mí misma. Llamé a Miguel y le dije que necesitábamos hablar urgentemente sobre dinero. Por supuesto, él interpretó esto como una oportunidad para pedirme más ayuda económica. Llegó a mi casa esa misma tarde con Eloísa, ambos con caras de preocupación fingida que ya no me engañaban ni por un segundo. «Mamá, qué bueno que nos llamaste», comenzó Miguel antes de que yo pudiera hablar. «Justamente queríamos hablar contigo sobre una situación muy delicada». Se sentó en mi sillón favorito como si fuera el dueño de la casa, mientras Eloísa se acomodaba en el sofá con esa elegancia estudiada que había perfeccionado durante nuestros años de convivencia. «Eloísa está muy enferma», continuó Miguel, tomando la mano de su esposa con una ternura que me habría conmovido si no hubiera sabido la verdad. «Los médicos encontraron algo en los análisis y necesita tratamientos especializados. Estamos hablando de gastos muy altos. Mamá, necesitamos tu ayuda más que nunca». Eloísa tosió débilmente y se llevó la mano al pecho, como si le doliera respirar. «No quería preocuparla, Dalia», murmuró con voz quebrada. «Pero los doctores dicen que si no comienzo el tratamiento pronto, las consecuencias podrían ser muy graves». Incluso logró que se le llenaran los ojos de lágrimas. Su actuación había mejorado considerablemente con los años. «¿Qué tipo de tratamiento?», pregunté manteniendo un tono neutral. «Medicinas muy caras que no cubre el seguro», respondió Miguel rápidamente. «Y algunas terapias especializadas. Estamos hablando de al menos $2,000 para empezar. Mamá, sé que es mucho dinero, pero es la salud de mi esposa». $2,000. Exactamente el monto de mi pensión mensual completa. Querían que les entregara todo lo que recibía durante un mes entero para financiar otra de sus mentiras elaboradas. La audacia me dejó sin palabras por un momento, pero no de shock, sino de admiración por su descaro. «Es una suma considerable», les dije finalmente. «¿Tienen algún documento médico que respalde este diagnóstico?». La pregunta los tomó desprevenidos. Vi cómo Miguel y Eloísa intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. «Por supuesto, pero están en español técnico muy complicado. No creo que sea necesario molestarla con esos detalles médicos tan confusos». «Al contrario», insistí. «Me interesa mucho entender exactamente qué está pasando con tu salud, Eloísa. Como futura suegra, es mi responsabilidad estar informada». La presión era sutil pero efectiva. Vi cómo ella comenzaba a ponerse nerviosa. «Los tengo en casa», murmuró. «Puedo traerlos mañana si usted insiste». «Insisto», confirmé con una sonrisa que esperaba pareciera maternal y no amenazante. «Mientras tanto, déjame contarles sobre mi situación financiera actual».
Saqué mis estados de cuenta bancarios, mis recibos de pensión y las notas que había estado tomando durante las últimas semanas. Los puse sobre la mesa de centro con la misma ceremonia con la que un abogado presenta evidencia en un juicio. Verán, comencé. He estado revisando mis gastos de los últimos 2 años y me he dado cuenta de algo muy interesante. He gastado $8,400 en ayudarlos con diversas emergencias. Vi cómo los ojos de Miguel se agrandaron ligeramente. Claramente, él no había llevado la cuenta. $8,400. Repetí para que el número se grabara bien en sus mentes. Eso equivale a más de 4 meses de mi pensión completa. Dinero que he entregado de buena fe, confiando en que realmente lo necesitaban para sobrevivir. Y lo necesitábamos, mamá, interrumpió Miguel. Cada peso que nos has dado ha sido para gastos esenciales. No hemos desperdiciado nada. ¿Gastos esenciales?, pregunté, abriendo mi cuaderno de notas. ¿Como los $300 para arreglar el auto que nunca estuvo dañado? ¿O los $500 para pagar el alquiler cuando en realidad se fueron de viaje a la playa ese fin de semana? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Eloísa había palidecido visiblemente, y Miguel abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Finalmente, él intentó contraatacar con indignación fingida. ¿Nos has estado espiando?, preguntó con voz alta, levantándose del sillón. ¿Qué clase de madre espía a su propio hijo? El tipo de madre que se cansó de ser tomada por tonta, respondí sin alterarme. ¿Sabían que el restaurante donde cenaron la semana pasada cuesta más por una comida de lo que yo gasto en alimentarme durante un mes completo? Eloísa finalmente habló, pero su voz ya no tenía la suavidad fingida de siempre. Dalia, creo que está malinterpretando las cosas. Nosotros nunca hemos sido deshonestos con usted. Malinterpretando, repetí, sacando mi teléfono. Malinterpretó también estas fotografías que tomé de ustedes en el centro comercial comprando ropa cara con dinero que me pidieron prestado para medicinas. Las fotografías eran claras y contundentes. Miguel cargando bolsas de tiendas de lujo, Eloísa probándose zapatos que costaban más que mi presupuesto mensual para alimentos, ambos riéndose y disfrutando como si fueran millonarios. La fecha y hora estaban marcadas digitalmente, exactamente 2 días después de que me hubieran pedido dinero urgente para gastos médicos. Esto no es lo que parece, balbuceó Miguel, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. Ah, no, continué, implacable. Entonces supongo que también voy a malinterpretar el hecho de que Eloísa haya estado usando mi collar de perlas en la fiesta que organizaron en mi casa mientras yo supuestamente estaba de viaje. La cara de Eloísa se transformó completamente. La máscara de mujer dulce y enferma se desplomó, dejando al descubierto la verdadera personalidad que había estado escondiendo durante años. Sus ojos se endurecieron y su voz adquirió un tono venenoso que jamás había usado conmigo antes. ¿Y qué si usé su collar?, me espetó. ¿Y qué si organizamos una fiesta? Usted no estaba aquí. ¿Acaso esperaba que nos quedáramos encerrados llorando por su ausencia? Eloísa, cállate, le susurró Miguel urgentemente, pero era demasiado tarde. Ella había mostrado su verdadero rostro. No, Miguel, estoy cansada de fingir, continuó ella, poniéndose de pie. Estoy harta de tener que actuar como la nuera perfecta con esta mujer. Somos jóvenes. Tenemos derecho a disfrutar la vida. Y si ella tiene dinero guardado que no usa, es lógico que nos ayude. Interesante filosofía, comenté, manteniendo la calma que tanto los estaba desestabilizando. Entonces admites que todo ha sido una actuación. Por supuesto que ha sido una actuación, gritó Eloísa, perdiendo completamente el control. ¿Cree que es natural que una mujer de mi edad tenga que estar fingiendo cariño por una vieja tacaña que guarda su dinero como un avaro? Ese dinero no se lo va a llevar a la tumba. Miguel intentó calmarla, pero ella estaba en plena explosión emocional. Y sí, usé su collar. Y usé su casa. Y he usado todo lo que he podido porque usted se la pasa acumulando cosas que nunca disfruta. Al menos nosotros le damos uso a su dinero. Ya veo, dije con una sonrisa que finalmente dejé que fuera tan fría como me sentía por dentro. Entonces no hay realmente ninguna enfermedad, ninguna emergencia, ningún plan de devolverme lo que me han robado durante 2 años. Robado es una palabra muy fuerte, exclamó Miguel, intentando recuperar algo de control sobre la situación.
Nosotros nunca te hemos robado. Tú nos das el dinero voluntariamente. Basándome en mentiras, aclaré. Lo cual técnicamente se llama estafa. El ambiente en mi sala se había vuelto tan tenso que se podía sentir la electricidad en el aire. Pero yo estaba tranquila, más tranquila de lo que había estado en años. Finalmente había llegado el momento que había estado esperando desde hacía semanas. Bueno, dije, cerrando mi cuaderno y guardando las fotografías, ahora que ya no hay secretos entre nosotros, creo que es hora de hablar sobre el futuro de nuestra relación. Los dos me miraron con una mezcla de desafío y preocupación, pero yo sabía que apenas estaba comenzando. Lo que no sabían era que cada palabra que acababan de decir había sido grabada por el pequeño dispositivo que tenía escondido en mi blusa. El futuro de nuestra relación es muy simple, continué, disfrutando de la tensión que se había apoderado de mi sala. A partir de hoy, no recibirán ni un centavo más de mi dinero. Ni para emergencias reales, ni para emergencias inventadas, ni para nada. Miguel se puso de pie de un salto, con la cara roja de indignación. No puedes hablar en serio. Soy tu hijo. Tienes la obligación moral de ayudarme. Obligación moral, repetí, saboreando cada palabra. Como la obligación moral que ustedes tenían de no mentirme, no robarme, y no convertir mi casa en su parque de diversiones personal. Eloísa había recuperado algo de compostura, pero su máscara de dulzura ya no funcionaba conmigo. Dalia, creo que está siendo muy dramática. Todos cometemos errores. Podemos hablar de esto como adultos civilizados. Tienes razón, acordé. Hablemos como adultos. Como adultos que van a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Saqué mi teléfono y comencé a marcar un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Miguel con alarma creciente. Llamando a tu tía Georgina, respondí calmadamente. Creo que toda la familia debería saber el tipo de personas que realmente son ustedes. No te atrevas, gritó Eloísa, tratando de quitarme el teléfono. Pero yo fui más rápida y me alejé de su alcance. Hola, Georgina, dije cuando mi cuñada contestó. Sí, soy Dalia. ¿Tienes unos minutos? Tengo algo muy importante que contarte sobre Miguel y Eloísa. La cara de horror de mis visitantes era tan satisfactoria que casi me hizo sonreír. Durante los siguientes 15 minutos, le conté a Georgina toda la verdad. Cada mentira, cada estafa, cada humillación que había sufrido durante 2 años. Mi cuñada escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo sonidos de shock y desaprobación. Mientras tanto, Miguel y Eloísa permanecían sentados como estatuas, conscientes de que cada palabra que yo decía estaba destruyendo su reputación familiar. Georgina quiere hablar contigo, le dije a Miguel, extendiéndole el teléfono. No, murmuró él, negando con la cabeza. No quiero hablar con nadie. Es tu tía, insistí. La mujer que te crió durante 6 meses cuando yo estuve enferma. La que te pagó la carrera universitaria cuando yo no tenía dinero. No vas a hablar con ella. El teléfono siguió sonando hasta que Georgina colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto no va a quedarse aquí, anuncié, guardando mi teléfono. Mañana voy a llamar a cada miembro de la familia. A tus primos, a tus tíos, a los vecinos del barrio. Todos van a saber exactamente quiénes son ustedes. Eres una vieja vengativa y amargada, me escupió Eloísa, perdiendo completamente la compostura. No tienes derecho a arruinar nuestras vidas por unos pocos dólares. Unos pocos dólares, repetí con incredulidad. $8,400 no son unos pocos dólares para una mujer jubilada. Es mi libertad, mi seguridad, mi futuro. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, por favor. Podemos solucionar esto. Te vamos a devolver cada centavo, te lo prometo. ¿Con qué dinero?, pregunté. ¿Con el dinero que no tienen porque no trabajan? ¿O van a conseguir trabajo honesto por primera vez en sus vidas? Yo trabajo, gritó Miguel. Trabajas medio tiempo en un almacén y gastas más en una cena de lo que ganas en una semana, le recordé. Y Eloísa ni siquiera finge buscar trabajo. Se dedica tiempo completo a ser una mantenida profesional. Basta, rugió Miguel, dando un puñetazo a mi mesa de centro. Mis vasos temblaron con el impacto. No voy a permitir que insultes a mi esposa en mi presencia. Esta no es tu casa,
le recordé fríamente. Y si no te gusta cómo hablo, pueden irse. De hecho, le sugiero que se vayan ahora mismo, porque lo que viene después va a ser mucho peor. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Eloísa con voz temblorosa. En lugar de responder, me dirigí a mi dormitorio y regresé con una caja de cartón llena de documentos. La puse sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala. Durante las últimas 3 semanas, he estado documentando todo, expliqué, abriendo la caja. Cada mentira que me han dicho, cada vez que han usado mi casa sin permiso, cada objeto que han tomado, prestado, y nunca devolvieron. Saqué carpetas organizadas por fecha, cada una con fotografías, recibos, y mis anotaciones detalladas. Esta carpeta contiene evidencia de todas las veces que pidieron dinero para emergencias médicas inexistentes. Esta otra tiene las fotografías de ustedes gastando ese dinero en lujos. Y esta de aquí, dije, levantando una carpeta particularmente gruesa, contiene información muy interesante sobre las actividades extracurriculares de Eloísa. La cara de Eloísa se puso blanca como papel. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres que le cuente a Miguel sobre tu amante?, pregunté casualmente. ¿O prefieres hacerlo tú misma? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Miguel se volvió lentamente hacia su esposa, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en comprensión y horror. ¿Qué amante?, preguntó con voz ronca. Eloísa abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar palabras. Dalia está mintiendo. Está inventando cosas para separarnos. Saqué las fotografías que había tomado la noche que la seguía al restaurante. Fotografías claras de ella besándose con otro hombre, acariciándose, comportándose como una pareja enamorada. Se las entregué a Miguel sin decir una palabra. Vi como cada imagen era una puñalada directa a su corazón. Sus manos temblaron mientras pasaba las fotografías una por una. Cuando llegó a la última, donde Eloísa pagaba la cuenta con mi dinero robado, dejó caer todo al suelo. ¿Desde cuándo?, preguntó, sin mirar a su esposa. Miguel, puedo explicarlo, comenzó Eloísa, pero su voz sonaba desesperada. ¿Desde cuándo?, rugió él, poniéndose de pie tan bruscamente que derribó su silla. 6 meses, murmuró ella, finalmente admitiendo la verdad. 6 meses, repitió Miguel, como si las palabras fueran veneno en su boca. 6 meses usando el dinero de mi madre para mantener tu romance secreto. Se volvió hacia mí con ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba que vieras por ti mismo el tipo de personas que son ambos, respondí. Si te lo hubiera dicho hace semanas, habrías encontrado excusas para ella, habrías culpado a todo el mundo menos a ustedes mismos. Esto es culpa tuya, me gritó Eloísa, perdiendo completamente el control. Si nos hubieras dado más dinero, si hubieras sido más generosa, yo no habría tenido que buscar atención en otra parte. ¿Estás culpando a mi madre por tu infidelidad?, preguntó Miguel, incrédulo. Estoy diciendo la verdad, continuó Eloísa. Tu madre es una vieja tacaña que se la pasa juzgando a todo el mundo. Es imposible vivir bajo su sombra. Por eso necesitaba encontrar a alguien que me valorara. Con mi dinero, agregué calmadamente. Te valoraba con mi dinero robado. Miguel se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo creer lo estúpido que he sido, murmuró. No puedo creer que haya dejado que esto pasara durante tanto tiempo. Bueno, dije, cerrando las carpetas y guardándolas de vuelta en la caja, ahora que ya conocen toda la verdad, es hora de hablar sobre las consecuencias. Ambos me miraron con terror, como si finalmente hubieran comprendido que esta no era una pelea familiar común. Esto era algo mucho más serio, algo que iba a cambiar sus vidas para siempre. Primero, continué, contando con los dedos, quiero que salgan de mi casa ahora mismo y no regresen jamás. Segundo, quiero que devuelvan cada objeto que han tomado de aquí, incluyendo mi collar de perlas. Y tercero. Hice una pausa dramática, disfrutando de su ansiedad. Tercero, mañana por la mañana voy a hacer algunas llamadas muy importantes que van a asegurar que toda la ciudad sepa exactamente quiénes son ustedes. ¿Qué tipo de llamadas?, preguntó Miguel con voz temblorosa, aunque creo que ya intuía la respuesta. El tipo de llamadas que van a hacer que se arrepientan de haber nacido, respondí con una sonrisa que sabía era más amenazante que cualquier grito. Pero antes de eso,
Tienen exactamente 1 hora para devolver todo lo que han robado de mi casa. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Saqué una lista que había preparado durante las últimas semanas. Cada objeto estaba detallado con descripción, valor aproximado y fecha en que había desaparecido de mi hogar. Mi collar de perlas, mis aretes de oro blanco, la figurina de cristal de mi sala, los 3 libros de cocina que se llevaron prestados, la manta tejida que mi madre me hizo, y los $200 en efectivo que Eloísa tomó de mi joyero la semana pasada. Yo no tomé ningún dinero de tu joyero, protestó Eloísa, pero su indignación sonaba falsa incluso para ella misma. ¿Ah, no?, pregunté, sacando mi teléfono otra vez. ¿Quieres ver el video de la cámara de seguridad que instalé en mi dormitorio? Ambos se quedaron helados. Por supuesto, no había ninguna cámara de seguridad, pero su reacción lo confirmó todo. Eloísa palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. 1 hora, repetí, señalando el reloj de pared. Ni 1 minuto más. Y si falta algo de la lista, las consecuencias van a ser mucho peores de lo que ya planeaba. Se fueron corriendo como ratas abandono un barco que se hunde. Los vi desde mi ventana, caminando rápidamente hacia su edificio, discutiendo acaloradamente en la calle. Miguel gesticulaba violentamente mientras Eloísa trataba de defenderse, pero ya era demasiado tarde para las explicaciones. 55 minutos después, estaban de vuelta en mi puerta. Miguel cargaba una bolsa de plástico con mis pertenencias, mientras Eloísa mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada. Era evidente que habían estado llorando, pero eso ya no me conmovía como antes. Aquí está todo, murmuró Miguel, entregándome la bolsa como si fuera tóxica. Revisé cada objeto cuidadosamente. Todo estaba ahí, incluso cosas que no había incluido en mi lista pero que reconocí como mías. Al parecer, habían decidido hacer una limpieza completa por miedo a lo que pudiera hacer si descubría más robos. Perfecto, dije, satisfecha. Ahora viene la parte divertida. Sin más ceremonia, marqué el número de Aurelia, la chismosa más eficiente del barrio. Si querías que una noticia se esparciera por toda la ciudad en menos de 24 horas, Aurelia era tu mejor opción. Hola, Aurelia, dije con voz dulce. ¿Tienes tiempo para una conversación muy interesante? Es sobre Miguel y su esposa. Sí, tengo algunas historias que te van a fascinar. Vi cómo Miguel y Eloísa intercambiaron miradas de pánico puro. Sabían exactamente lo que significaba que Aurelia se enterara de sus secretos. En cuestión de horas, cada persona en un radio de 10 cuadras sabría toda la verdad. Durante 20 minutos, le conté a Aurelia cada detalle sórdido. La estafa sistemática, las mentiras médicas, la infidelidad, el robo de mis pertenencias. Aurelia hacía sonidos de soca apropiados en todos los momentos correctos, y yo sabía que estaba tomando notas mentales para compartir la historia más tarde. ¿Y dices que todo esto duró 2 años?, preguntó Aurelia con incredulidad. Dios mío, Dalia, eres una santa por haber aguantado tanto. Bueno, ya no soy una santa, respondí, mirando directamente a Miguel. Ahora soy una mujer que va a asegurarse de que estos dos reciban exactamente lo que se merecen. Cuando colgué, el silencio en mi sala era sepulcral. Miguel y Eloísa parecían estatuas de sal, conscientes de que su reputación acababa de ser destruida con una sola llamada telefónica. Esa fue solo la primera llamada, anuncié alegremente. Mañana voy a llamar a Diana, la secretaria de la iglesia. Ella se encarga del boletín comunitario. ¿Sabían que tienen una sección dedicada a alertas vecinales? Creo que su historia califica perfectamente. Por favor, suplicó Miguel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya entendimos. Ya aprendimos la lección. No hagas esto. La lección, repetí con una risa amarga. ¿Cuál lección? ¿La de no robar? ¿La de no mentir? ¿La de respetar a tu madre? Esas son lecciones que deberían haber aprendido cuando tenían 5 años. Eloísa finalmente encontró su voz. Dalia, por favor. Sé que cometimos errores, pero esto va a arruinar nuestras vidas completamente. ¿Sus vidas?, pregunté, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante meses comenzaba a hervir. ¿Y qué hay de mi vida? ¿Qué hay de los 2 años que perdí trabajando como su esclava personal? ¿Qué hay del dinero que me robaron, dinero que representaba mis sueños, mis planes de jubilación?
Me puse de pie y comencé a caminar por la sala, sintiendo cada palabra como una liberación. ¿Saben lo que iba a hacer con esos $8,400? Iba a viajar a España, a conocer el pueblo donde nació mi abuela. Iba a caminar por las calles donde ella creció, iba a visitar la iglesia donde se casó. Era mi sueño desde hace 30 años. «Todavía puedes hacer ese viaje», murmuró Miguel. «No», grité, dejando salir finalmente toda la furia acumulada. «Ya no puedo. Porque ustedes me robaron no solo el dinero, sino el tiempo. Tengo 71 años. Cada año que pasa es un año menos que me queda para disfrutar la vida. Y ustedes me robaron 2 años completos». El eco de mi grito resonó en las paredes. Había pasado tanto tiempo siendo la madre comprensiva, la mujer paciente, la víctima silenciosa, que había olvidado lo liberador que era expresar mi verdadera rabia. «Pero eso no es todo», continué, regresando a mi tono calmado pero letal. «Porque mañana también voy a hacer otra llamada muy especial. ¿Recuerdan a Esteban, el jefe de Miguel en el almacén?» Miguel se puso pálido. «No, no hagas eso». «Oh, sí voy a hacerlo», confirme. «Le voy a contar sobre su empleado modelo que se dedica a estafar a ancianas. Me pregunto qué pensará la empresa sobre tener a un ladrón en su nómina». «Ese trabajo es lo único que tengo», protestó Miguel desesperadamente. «Deberías haber pensado en eso antes», respondí sin piedad. «Y en cuanto a ti, Eloísa, también tengo planes especiales. Tu amante sabe que eres una mujer casada que financia sus citas robándole dinero a su suegra anciana». Eloísa comenzó a sollozar. Él no sabe nada de esto». «Bueno, mañana lo va a saber todo», anuncié. «De hecho, creo que voy a invitarlo personalmente a una pequeña reunión donde le voy a explicar exactamente con quién se está acostando». «Eres un demonio», gritó Eloísa, perdiendo completamente el control. «Eres una vieja amargada y vengativa que no soporta ver a otros felices». «¿Felices?», repetí con incredulidad. ¿Llamas felicidad a vivir de mentiras, robos y traiciones? ¿Esa es tu definición de felicidad?» «Por lo menos nosotros vivimos», me gritó de vuelta. «Por lo menos no nos quedamos encerrados contando monedas como una rata avara». «Interesante», dije, sacando mi teléfono otra vez. «Creo que Aurelia va a querer escuchar esa parte también. ¿Te importa repetir lo que acabas de decir? Especialmente la parte donde me llamas rata avara». «No», suplicó Miguel, tratando de callar a su esposa. «Eloísa, cállate ya». Pero el daño estaba hecho. Cada insulto, cada justificación patética, cada muestra de su verdadera naturaleza estaba siendo documentada. Y mañana, todo el mundo iba a conocer no solo sus crímenes, sino también su actitud despreciable hacia una mujer mayor que solo había tratado de ayudarlos. «Creo que ya es suficiente por hoy», anuncié finalmente. «Tienen exactamente 5 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía para reportar el allanamiento de morada». «Esta conversación no ha terminado», me amenazó Miguel mientras se dirigía hacia la puerta. «Tienes razón», acordé con una sonrisa helada. «Mañana va a ser mucho más interesante». Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad o arrepentimiento. Era la adrenalina pura de saber que finalmente había tomado control de mi vida después de 2 años de humillaciones. Me levanté antes del amanecer y comencé a ejecutar la segunda fase de mi plan. La primera llamada fue a Diana, la secretaria de la iglesia. Diana era una mujer eficiente que manejaba no solo el boletín comunitario, sino también la red de comunicación más extensa del barrio. Si querías que algo llegara a oídos de las personas correctas, Diana era tu aliada perfecta. «Buenos días, Diana», dije cuando contestó el teléfono. «Soy Dalia. ¿Tienes unos minutos? Necesito contarte algo muy importante sobre seguridad comunitaria». Durante la siguiente media hora, le expliqué detalladamente el modus operandi de Miguel y Eloísa. Cómo identificaban a mujeres mayores vulnerables, cómo inventaban emergencias médicas y financieras, cómo ganaban confianza antes de comenzar a robar sistemáticamente. Le presenté su caso no como un drama familiar, sino como una alerta de seguridad pública. «Esto es terrible, Dalia», respondió Diana con genuina preocupación. «Muchas de nuestras feligresas mayores podrían ser víctimas de este tipo de estafas. Definitivamente voy a incluir una advertencia en el boletín de esta semana».
Te voy a enviar fotografías y documentación por correo electrónico, le ofrecí, para que la gente pueda identificarlos si se acercan con sus historias falsas. Después de colgar con Diana, marqué el número del almacén donde trabajaba Miguel. Pedí hablar directamente con Esteban, el supervisor, y me identifiqué como la madre del empleado. Señor Esteban, comencé con voz preocupada. Necesito hablar con usted sobre algo muy delicado regarding Miguel. Me temo que ha estado involucrado en actividades que podrían comprometer la reputación de su empresa. Esteban era un hombre serio que valoraba la integridad por encima de todo. Cuando le expliqué que Miguel había estado usando su posición como empleado respetable para ganar credibilidad en sus estafas a personas mayores, pude escuchar cómo su voz se endurecía con cada detalle. ¿Está usted segura de estas acusaciones, señora?, preguntó finalmente. Tengo documentación completa, confirmé. Fotografías, grabaciones, recibos. Si gusta, puedo llevárselos personalmente esta tarde. Por favor, hágalo, respondió inmediatamente. Este tipo de comportamiento va completamente contra nuestros valores corporativos. No podemos tener empleados que usen su asociación con nuestra empresa para cometer fraudes. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Había conseguido el número del amante de Eloísa a través de una investigación que me había tomado varios días. Se llamaba Abel, trabajaba en una oficina del centro, y aparentemente no tenía idea de que su nueva novia estaba casada. ¿Abel?, pregunté cuando una voz masculina contestó el teléfono. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Dalia, soy la suegra de Eloísa. Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy importante sobre ella. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, su voz regresó, notablemente más tensa. ¿La suegra de quién? De Eloísa, repetí claramente. Mi nuera. La mujer casada con mi hijo Miguel, con quien usted ha estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses. Debe haber algún error, balbuceó Abel. La mujer que conozco se llama Eloísa, pero no está casada. Me dijo que era soltera. Le mintió sobre eso también, le informé. Igual que le mintió sobre de dónde viene el dinero que usa para pagar sus cenas caras. Le ha contado que es dinero robado de una mujer de 71 años. Durante los siguientes 20 minutos, le conté a Abel toda la verdad sobre su amante perfecta. Cómo estaba casada, cómo había estado estafando a su familia política, cómo cada centavo que había gastado en él provenía de robos y mentiras. Pude escuchar cómo su mundo se desmoronaba con cada revelación. Tengo fotografías de ustedes juntos, agregué al final. Fotografías que estoy dispuesta a compartir con mi hijo si usted no termina esta relación inmediatamente y le dice a Eloísa exactamente por qué. Esto no puede estar pasando, murmuró Abel. Oh, pero está pasando, confirmé. Y si no me cree, le sugiero que le pregunte a Eloísa sobre su esposo Miguel esta misma noche. Pregunte sobre los $8,400 que han robado de mi pensión. Pregunte sobre todas las mentiras que le ha contado durante estos meses. Cuando colgué, sentí una satisfacción profunda. Abel parecía ser un hombre decente que había sido engañado tanto como yo. Pero a diferencia de mí, él tenía la opción de salir de esa situación inmediatamente. El teléfono sonó menos de 1 hora después. Era Miguel, y su voz sonaba desesperada. ¿Qué hiciste? Mi jefe me acaba de llamar para una reunión de emergencia. Solo cumplí mi promesa, respondí serenamente. Te dije que habría consecuencias. Me van a despedir, gritó. Es el único trabajo que tengo. Sin ese trabajo no vamos a poder pagar el alquiler. Deberías haber pensado en eso antes de convertirte en un estafador profesional, le recordé. Tus acciones tienen consecuencias, Miguel. Es hora de que lo aprendas. Por favor, llámalo de vuelta. Dile que fue un malentendido. No fue un malentendido, respondí firmemente. Fue un patrón sistemático de comportamiento criminal que duró 2 años. Tu jefe merece saber el tipo de persona que ha estado empleando. Esto es venganza pura, me acusó. No, lo corregí. Esto es justicia. Venganza sería hacer algo igualmente cruel y deshonesto. Justicia es asegurarme de que enfrentes las consecuencias naturales de tus actos. El teléfono sonó otra vez 20 minutos después. Esta vez era Eloísa,
y estaba histérica. ¿Qué le dijiste a Abel? Me acaba de terminar. Dice que soy una mentirosa y una estafadora. Le dije la verdad, respondí. Algo que obviamente tú nunca hiciste. Él era lo único bueno en mi vida, sollozó. Era la única persona que me hacía feliz. Era la única persona dispuesta a dejarse engañar por tus mentiras, la corregí. Pero como todos los hombres decentes, cuando descubrió quién eres realmente, decidió alejarse. Esto no va a quedar así, me amenazó entre lágrimas. Vamos a hacer que te arrepientas de todo esto. ¿Así? Pregunté con curiosidad genuina. ¿Cómo? ¿Van a estafar a más ancianas para vengarse de mí? ¿Van a inventar más mentiras? ¿Van a robar más cosas de mi casa? Vamos a... comenzó, pero se detuvo abruptamente. ¿Vamos a qué? Insistí. ¿Vamos a contar la verdad sobre ustedes mismos? ¿Vamos a admitir públicamente que son unos estafadores? Porque eso es exactamente lo que yo estoy haciendo, así que no veo cómo podría lastimarme. El silencio que siguió me confirmó que finalmente habían comprendido la realidad de su situación. No tenían armas contra mí porque yo estaba diciendo la verdad, mientras que toda su vida estaba construida sobre mentiras que se desmoronaban rápidamente. La diferencia entre ustedes y yo, continué, es que yo no tengo nada que esconder. Ustedes, en cambio, tienen toda una vida de engaños que están siendo expuestos uno por uno. Por la tarde, recibí una llamada de Georgina confirmando que las noticias se habían esparcido por toda la familia. Los primos de Miguel estaban en shock, los tíos estaban indignados, incluso los amigos de la familia comenzaban a recordar pequeñas inconsistencias en las historias que Miguel y Eloísa habían contado durante años. Marlene dice que ahora entiende por qué Eloísa siempre tenía ropa tan cara, me contó Georgina. Y Justino recordó que Miguel le había pedido dinero prestado hace 6 meses alegando una emergencia médica que aparentemente nunca existió. ¿Te sorprende? Pregunté. Me sorprende que haya durado tanto tiempo, admitió Georgina. Y me da rabia que te hayan hecho pasar por todo esto sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. No era su responsabilidad darse cuenta, le aseguré. Era mi responsabilidad poner límites, y finalmente lo estoy haciendo. Esa noche, mientras revisaba toda la documentación que había reunido durante semanas, me di cuenta de que había logrado algo que no esperaba. No solo había expuesto a Miguel y Eloísa, sino que había recuperado mi propia fuerza. Durante 2 años había sido una víctima. Ahora era una mujer que tomaba control de su vida y exigía respeto. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de haber descubierto a Eloísa contando mi dinero en la cocina, decidí que era momento para el acto final de esta tragedia que ellos mismos habían escrito. Había llegado la hora de la confrontación pública que los dejaría marcados para siempre. Sabía que Miguel y Eloísa estarían desesperados. Miguel había perdido su trabajo el viernes por la tarde, tal como Esteban me había confirmado por teléfono. No podemos mantener empleados que comprometan nuestra reputación corporativa, me había dicho con firmeza. Eloísa había perdido a su amante y, según mis fuentes, Abel había sido bastante explícito sobre las razones de la ruptura, dejándola humillada frente a sus amigas. Pero yo quería más que consecuencias privadas. Quería que toda la comunidad viera exactamente quiénes eran estas personas que se habían aprovechado de una mujer mayor durante 2 años completos. A las 10 de la mañana, llamé a Miguel. Necesito que vengan a mi casa inmediatamente. Hay algo muy importante que discutir sobre su futuro. ¿Nuestro futuro? Preguntó con voz esperanzada. Seguramente pensaba que me había ablandado, que estaba dispuesta a perdonar y olvidar como había hecho tantas veces antes. Sí, confirmé. Su futuro económico, su futuro social, su futuro en esta comunidad. Vengan ahora o las consecuencias van a ser aún peores. Llegaron en menos de media hora, visiblemente nerviosos pero con una chispa de esperanza en los ojos. Miguel llevaba su mejor camisa, como si fuera a una entrevista de trabajo. Eloísa se había maquillado cuidadosamente, probablemente esperando poder usar sus encantos para manipularme una vez más. Siéntense, les ordené, señalando el sofá. Tengo una propuesta que hacerles. Se acomodaron rápidamente, intercambiando miradas que claramente decían, te lo dije, la vieja se ablandó. Durante las últimas semanas, he estado pensando mucho sobre nuestra situación, comencé, adoptando un tono reflexivo.
Y he llegado a la conclusión de que tal vez he sido demasiado dura con ustedes. Vi cómo Miguel se relajaba visiblemente. Eloísa incluso se atrevió a sonreír levemente. Después de todo, continué, son familia. Y la familia se perdona, ¿verdad? Exactamente, mamá, dijo Miguel, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Somos familia. Podemos superar esto juntos. Por eso, anuncié, he decidido organizar una pequeña reunión familiar para hacer las paces públicamente. Para que todos sepan que hemos resuelto nuestras diferencias y que seguimos siendo una familia unida. ¿Una reunión?, preguntó Eloísa con cautela. Sí, confirmé. He invitado a toda la familia, a los vecinos, a algunos amigos de la iglesia. Quiero que todos vean que los perdono y que estamos dispuestos a empezar de nuevo. Era mentira, por supuesto. No había perdonado nada, y definitivamente no estábamos empezando de nuevo. Pero necesitaba que vinieran voluntariamente a su propia ejecución pública. ¿Cuándo sería esta reunión?, preguntó Miguel. Hoy, respondí. A las 4 de la tarde. En el jardín de atrás. Ya está todo preparado. Hoy, exclamó Eloísa. Pero es muy poco tiempo para prepararse. No necesitan preparar nada, les aseguré. Solo necesitan venir y estar dispuestos a admitir sus errores frente a la familia. Después de eso, todo quedará perdonado y podremos seguir adelante. Los vi debatir silenciosamente con miradas. Finalmente, Miguel asintió. Está bien, mamá. Si eso es lo que necesitas para perdonarnos, estaremos ahí. Perfecto, dije, sonriendo con la calidez que había perfeccionado durante décadas de maternidad. Los veo a las 4. Tan pronto como se fueron, comencé los preparativos finales. Durante la última semana, había estado coordinando secretamente con varios miembros de la familia y vecinos, pero no para una reconciliación. Para algo completamente diferente. A las 3:30, mi jardín trasero estaba lleno. Georgina había llegado con su esposo y sus 2 hijos adultos. Marlene estaba ahí con su hermana Aurelia, quien claramente había estado esperando este momento toda la semana. Diana había venido acompañada de 3 señoras de la iglesia, todas curiosas por conocer los detalles de la historia que había estado circulando. Incluso habían venido algunos vecinos que apenas conocía, atraídos por los rumores de drama familiar que se habían esparcido por el barrio como fuego en pasto seco. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Georgina mientras acomodábamos las sillas en círculo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí. Estos dos han vivido de mentiras durante años. Es hora de que enfrenten la verdad frente a testigos. Había preparado una mesa con refrescos y bocadillos, dándole a la reunión la apariencia de una celebración familiar normal. Pero en el centro de la mesa, en una posición prominente, había colocado una caja de cartón etiquetada, evidencia. A las 4 en punto exacto, Miguel y Eloísa aparecieron en mi puerta trasera. Se habían vestido como para una ocasión especial, claramente esperando una ceremonia de perdón y reconciliación. Cuando vieron la cantidad de gente reunida, sus sonrisas se volvieron un poco forzadas, pero siguieron adelante. ¡Qué maravilloso que hayan venido todos!, exclamó Miguel, saludando a los familiares con abrazos y palmadas en la espalda. Es perfecto tener a toda la familia reunida. Eloísa también jugó su papel, besando mejillas y comentando lo hermoso que se veía el jardín. Pero yo notaba cómo sus ojos se dirigían constantemente hacia la caja marcada como evidencia. Por favor, todos tomen asiento, anuncié cuando llegó el momento. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por venir esta tarde. Como saben, hemos tenido algunos malentendidos familiares recientemente, y pensé que era importante aclarar las cosas públicamente. Miguel y Eloísa se sentaron en las 2 sillas que había colocado estratégicamente en el centro del círculo, como acusados en un tribunal. Miguel, Eloísa, continué, adoptando el tono amoroso que habían escuchado durante años. Les gustaría comenzar contándole a todos exactamente qué tipo de malentendidos hemos tenido. Miguel se aclaró la garganta nerviosamente. Bueno, ha habido algunas comunicaciones cruzadas sobre dinero y... Comunicaciones cruzadas, repetí, saboreando las palabras. ¿Es así como llamas al robo sistemático ahora? El jardín se quedó en silencio. Miguel parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente,
Perdón. Robo, repetí claramente para que todos escucharan. ¿O prefieres que use la palabra estafa? Fraude, tal vez. Mamá, murmuró Miguel, con pánico creciente en sus ojos. Pensé que esto era para hacer las paces. Oh, pero sí es para hacer las paces, confirmé, levantándome y caminando hacia la caja de evidencia. Es para hacer las paces con la verdad. Para hacer las paces con la justicia. Para hacer las paces con mi propia dignidad. Abrí la caja ceremoniosamente y saqué la primera carpeta. Les gustaría que les cuente a todos sobre los $8,400 que me han robado durante los últimos 2 años. Dalia, exclamó Georgina con shock genuino. $8,400. Sí, confirmé, mostrando los recibos y documentos. Cada centavo documentado aquí. Cada mentira que inventaron para conseguir el dinero. Cada emergencia falsa, cada enfermedad inventada, cada crisis fabricada. Vi cómo Miguel intentaba levantarse, pero Marlene, que estaba sentada detrás de él, puso una mano firme en su hombro. Quédate sentado, muchacho. Tu madre todavía no ha terminado. Pero eso no es todo, continué, sacando la segunda carpeta. Sabían que Eloísa ha estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses. El jardín explotó en murmullos de shock. Eloísa se puso blanca como papel y comenzó a negar con la cabeza violentamente. Eso no es cierto. ¿No? Pregunté, sacando las fotografías. Entonces, ¿quién es este hombre con el que te estás besando en estas imágenes? Tu hermano gemelo. Pasé las fotografías por el círculo de invitados. Cada persona que las veía hacía sonidos de disgusto y desaprobación. Miguel las miraba como si fueran serpientes venenosas. Y aquí viene la mejor parte, anuncié, sacando los recibos del restaurante. ¿Ven estas cuentas de restaurantes caros? ¿Saben con qué dinero las pagó? Con mi dinero. El dinero que me pidió prestado para sus supuestas medicinas. El silencio absoluto había caído sobre el jardín. Todos los ojos estaban fijos en Miguel y Eloísa, que parecían 2 animales atrapados en los faros de un auto. Pero esperen, anuncié, levantando una mano para mantener la atención de todos, porque aún hay más. Mucho más. Saqué mi teléfono y lo conecté a una pequeña bocina portátil que había preparado especialmente para este momento. Durante nuestra última conversación en mi sala, logré grabar algunas confesiones muy interesantes. Les gustaría escucharlas. Miguel saltó de su silla como si le hubieran dado una descarga eléctrica. No puedes hacer eso. Esa conversación era privada. ¿Privada? Repetí con una sonrisa helada. ¿Cómo privadas eran las veces que entraban a mi casa sin permiso? ¿Cómo privado era cuando contabas mi dinero en mi cocina, Eloísa? Sin esperar respuesta, presioné el botón de reproducción. La voz de Eloísa resonó claramente por todo el jardín. ¿Y qué si usé su collar? ¿Y qué si organizamos una fiesta? Usted no estaba aquí. Somos jóvenes. Tenemos derecho a disfrutar la vida. Y si ella tiene dinero guardado que no usa, es lógico que nos ayude. Los murmullos de indignación se intensificaron. Vi cómo Diana se llevaba una mano al pecho, claramente horrorizada por la falta de respeto. La grabación continuó con la voz de Eloísa gritando, por supuesto que ha sido una actuación. ¿Cree que es natural que una mujer de mi edad tenga que estar fingiendo cariño por una vieja tacaña que guarda su dinero como un avaro? Ese dinero no se lo va a llevar a la tumba. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas estaban fijas en Eloísa, que se había puesto roja de vergüenza y rabia. «Detenga esa grabación», gritó, tratando de alcanzar mi teléfono. Pero Marlene la detuvo con una mirada que habría congelado el infierno. «Oh, pero apenas estamos comenzando», dije, cambiando a otra grabación. Esta vez era la voz de Miguel. «Soy tu hijo. Tienes la obligación moral de ayudarme». Y luego su voz gritando cuando descubrió las fotografías de la infidelidad. «¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?» 6 meses, respondí a la grabación de Eloísa. Georgina se puso de pie, temblando de indignación. ¿Cómo pudieron hacerle esto a Dalia? Es una mujer de 71 años que solo trató de ayudarlos. «No entienden», gritó Miguel desesperadamente. «Las cosas están difíciles. Necesitábamos ayuda». «¿Ayuda para qué?»,
intervino Aurelia con voz cortante. ¿Para pagar restaurantes caros? ¿Para comprar ropa de lujo? ¿Para financiar aventuras amorosas? Ustedes no saben nada de nuestras vidas, replicó Eloísa, finalmente perdiendo completamente la compostura. Ustedes no saben lo que es vivir con poco dinero. Vivir con poco dinero, exclamé con incredulidad. Tú no sabes lo que es vivir con poco dinero. Yo sí. Viví con poco dinero durante 45 años de trabajo honesto para poder tener una jubilación digna. Saqué más documentos de la caja. ¿Quieren saber cómo vivía con poco dinero esta pobre mujer? Aquí están los recibos de sus compras. Vestidos de $300, zapatos de $200, cenas de $150. Todo pagado con mi dinero robado. Y aquí, continué, sacando otra carpeta, están las fotografías de la fiesta que organizaron en mi casa. Mi casa convertida en su club privado mientras yo supuestamente estaba de viaje. Pasé las fotografías por el círculo. Imágenes de extraños bebiendo en mi sala, usando mis platos buenos, manchando mi mesa de caoba. Y en el centro de todo, Eloísa luciendo mi collar de perlas como si fuera suyo. «Ese collar», exclamó Diana, reconociéndolo inmediatamente. «Es el que tu difunto esposo te regaló para su aniversario». «Lo recuerdo perfectamente». «El mismo», confirmé. «El collar que mi esposo compró con su primer sueldo después de abrir su taller. Un regalo de amor que esta mujer usó para impresionar a sus amigos borrachos». Eloísa finalmente explotó. «Ya basta». «Sí, tomé algunas cosas. Sí, usé su dinero. Pero usted también tuvo beneficios. Le dimos compañía. Le dimos una familia». «¿Compañía?», repetí con una risa amarga. ¿Llamas compañía a mentirme en mi cara durante 2 años? ¿Llamas familia a robarme sistemáticamente? «Por lo menos nosotros la visitábamos», gritó Miguel. «Por lo menos no la dejamos sola como hacen otros hijos». «Venían por dinero», le recordé. Cada visita, cada abrazo, cada «te quiero mamá», era para ablandarme antes de pedirme más dinero. Georgina se acercó a Miguel con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Cómo pudiste? Dalia te crió sola después de que tu padre murió. Trabajó 2 empleos para darte educación. Y así le pagas». «Ustedes no entienden la presión», se defendió Miguel. «Ustedes no saben lo que es mantener una casa, pagar cuentas, tratar de vivir dignamente». «¿Vivir dignamente?», preguntó Marlene con sarcasmo. ¿Es digno robarle a tu madre anciana? ¿Es digno inventar enfermedades para conseguir dinero? ¿Es digno engañar a tu esposo con otro hombre, Eloísa?» Eloísa se levantó bruscamente. «No voy a quedarme aquí escuchando esto. Vámonos, Miguel». «No», dijo Miguel sorprendentemente, permaneciendo sentado. Por primera vez en toda la tarde, su voz sonaba diferente. Más pequeña, más avergonzada. «No, Eloísa. Creo que tenemos que escuchar esto». «¿Estás loco?», le espetó su esposa. «Nos están humillando públicamente». «Nos estamos humillando nosotros mismos», murmuró Miguel, mirando el suelo. «Todo lo que está diciendo mamá es verdad. Todo». Vi cómo algo se rompía en mi hijo en ese momento. La negación, la justificación, la rabia defensiva, todo se desplomó y por primera vez en años, vi al niño que había criado debajo de la máscara del estafador. «Sí», dije suavemente, «todo es verdad. Y ahora todos lo saben. Pero todavía hay una cosa más», anuncié, sacando el último documento de la caja. «El acta notarial que firmé ayer por la mañana». El jardín entero se inclinó hacia adelante, esperando la revelación final. «He modificado mi testamento», declaré, manteniendo mi voz clara y firme. «Miguel ya no es mi heredero. Cada centavo de mi herencia, cada objeto en mi casa, cada inversión que tengo, ahora va a ser donado a obras de caridad que ayudan a ancianos víctimas de estafas familiares». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel me miró como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar. «Además», continué, «he solicitado una orden de restricción. Miguel y Eloísa tienen prohibido acercarse a mi casa, llamarme por teléfono o contactarme de cualquier manera. Si violan esta orden, serán arrestados inmediatamente». «No»,
No puedes hacer eso, balbuceó Miguel. Soy tu hijo. Eras mi hijo, lo corregí. Los hijos no roban a sus madres. Los hijos no mienten sistemáticamente. Los hijos no convierten a sus madres en víctimas de estafa. Por favor, suplicó entonces, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, mamá. Podemos cambiar. Podemos ser mejores. Es demasiado tarde para eso, respondí, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tuvieron 2 años para ser mejores. Eligieron ser peores. Eloísa, que había estado escuchando todo esto con horror creciente, finalmente encontró su voz. Esto no va a quedar así. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que está loca. Inténtenlo. La desafié. Pero van a necesitar pruebas de locura, y yo tengo 2 años de documentación que prueban exactamente lo contrario, que soy una mujer cuerda que finalmente decidió protegerse de 2 estafadores. Diana se puso de pie y comenzó a aplaudir lentamente. Pronto, todo el jardín estaba aplaudiendo. No era aplausos de celebración, sino de respeto hacia una mujer que finalmente había encontrado la fuerza para defenderse. Miguel y Eloísa se levantaron para irse, pero antes de que pudieran moverse, Georgina les bloqueó el camino. No tan rápido. Creo que le deben a Dalia una disculpa. Una disculpa real. ¿Una disculpa?, preguntó Eloísa con incredulidad. Después de lo que nos acaba de hacer. Después de lo que ustedes se hicieron a sí mismos, la corrigió Marlene. Dalia solo expuso la verdad. Miguel finalmente levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Mamá, lo siento. Siento todo. No sé cómo llegamos a esto. Llegaron a esto eligiendo el camino fácil en lugar del camino correcto, respondí. Pero Miguel, aunque ya no eres mi heredero, sigues siendo el hijo que crié. Si algún día decides convertirte en un hombre honesto, si algún día decides ganarte el dinero en lugar de robarlo, tal vez podremos hablar. Pero hasta ese día, no existes para mí. Los meses que siguieron a esa tarde en mi jardín fueron los más liberadores de mi vida en décadas. Finalmente había recuperado no solo mi dinero y mi dignidad, sino algo mucho más valioso, mi paz mental. La noticia de la confrontación se esparció por toda la ciudad como pólvora. Diana cumplió su promesa y publicó una alerta detallada en el boletín comunitario, advirtiendo a otras familias sobre los métodos de estafa que Miguel y Eloísa habían perfeccionado. Varias mujeres mayores se acercaron a mí para contarme que habían tenido sospechas similares sobre sus propios familiares. Dalia, eres una inspiración, me dijo la señora Aurelia 2 semanas después del incidente. Mi nieto me había estado pidiendo dinero con historias extrañas, pero después de escuchar tu experiencia, decidí investigar. Descubrí que había estado mintiendo sobre gastos universitarios para apostar en línea. Miguel y Eloísa desaparecieron del barrio casi inmediatamente. Según los rumores que llegaban a mis oídos a través de la red de chismes locales, habían tenido que mudarse a un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad porque nadie quería alquilarles en el área. Su reputación los había precedido a cada lugar donde intentaban establecerse. Abel, el examante de Eloísa, resultó ser un hombre más decente de lo que había imaginado. 3 meses después de nuestra conversación telefónica, apareció en mi puerta con un ramo de flores y una disculpa formal. Señora Dalia, me dijo con genuina vergüenza, quería venir personalmente a pedirle perdón por haber sido parte, aunque sin saberlo, del dolor que esa mujer le causó. Si hubiera sabido que estaba casada y que estaba usando dinero robado. No tienes nada que disculparte, Abel, lo tranquilicé, invitándolo a pasar. Tú también fuiste víctima de sus mentiras. Durante esa conversación, me enteré de que Eloísa le había contado historias elaboradas sobre ser una mujer divorciada que luchaba por salir adelante después de un matrimonio abusivo. Me decía que su exesposo la había dejado sin nada y que usted era su única familia que la ayudaba, me explicó. Yo pensaba que estaba siendo generosa con una nuera necesitada, no que estaba financiando una estafa. ¿Sabes qué me molesta más?, le confesé. No es tanto el dinero que perdí. Es el tiempo. 2 años de mi vida tratando de ayudar a personas que no querían ayuda, sino explotación. 2 años posponiendo mis propios sueños para financiar los lujos de ellos. Pero decidí que no iba a desperdiciar ni un día más lamentándome.
Con el dinero que logré recuperar vendiendo algunos objetos que ya no necesitaba y reorganizando mis inversiones, finalmente pude hacer ese viaje a España que había soñado durante décadas. El vuelo a Madrid fue mágico. Por primera vez en años, estaba viajando para mí, gastando mi dinero en algo que realmente quería, sin la culpa constante de pensar que Miguel podría necesitar esta cantidad para una emergencia. Caminé por las calles donde había crecido mi abuela, visité la iglesia donde se había casado, comí en pequeños restaurantes locales sin calcular cada centavo. En uno de esos restaurantes, conocí a Justino, un hombre viudo de 73 años que también estaba haciendo el viaje de sus sueños después de años de cuidar a su esposa enferma. Nos hicimos amigos inmediatamente, unidos por la experiencia compartida de finalmente estar viviendo para nosotros mismos después de décadas de vivir para otros. «¿Sabes qué me gusta más de estar aquí?», me dijo una tarde mientras tomábamos café en una plaza de Toledo. «Que cada decisión que tomo es mía. Si quiero quedarme una hora más mirando esta catedral, me quedo. Si quiero gastar 30 euros en un libro de historia, lo gasto. Nadie me está esperando en casa con una emergencia fabricada». Regresé de España transformada. No solo físicamente, había perdido peso caminando por esas hermosas ciudades y me había comprado ropa que me hacía sentir elegante, sino emocionalmente. Había recordado quién era yo antes de convertirme en la víctima de Miguel y Eloísa. De vuelta en casa, comencé a hacer cambios que había postergado durante años. Renové mi cocina, compré muebles nuevos, me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Por primera vez en décadas, mi casa se sentía como mi hogar, no como el banco personal de mis parásitos familiares. 6 meses después de la confrontación en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, y su voz sonaba diferente. Más humilde, más quebrada. «Mamá», comenzó, «sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba llamarte para decirte que tenías razón. En todo». Escuché en silencio mientras me contaba que Eloísa lo había abandonado cuando sus circunstancias económicas empeoraron. «Se fue con otro hombre tan pronto como me quedé sin trabajo permanente», me explicó. «Ni siquiera me dejó una nota. Solo desapareció con la mitad de las pocas cosas que nos quedaban». «¿Y qué esperabas?», le pregunté sin crueldad, pero sin compasión tampoco. «Era una mujer que te engañó conmigo y contigo. ¿Realmente pensaste que te sería fiel cuando ya no fueras útil?». «No», admitió. «Supongo que sabía que esto pasaría. Supongo que siempre supe qué tipo de persona era, pero era más fácil ignorarlo que enfrentarlo». Me contó que había estado trabajando en empleos temporales, viviendo en una habitación alquilada, tratando de reconstruir su vida desde cero. «Es duro, mamá. Es muy duro vivir honestamente después de años de tomar atajos». «Se supone que sea duro», le respondí. «Ese es el precio de las decisiones que tomaste». «¿Crees que algún día podrías perdonarme?», me preguntó con voz pequeña. «Miguel», le dije después de una larga pausa, «el perdón no es algo que se pide. Es algo que se gana. Y se gana con acciones consistentes durante un periodo largo de tiempo, no con palabras en una llamada telefónica». «Entiendo», murmuró. «Si realmente quieres ganarte mi perdón», continué, «empieza por ganarte tu propio respeto. Vive honestamente. Trabaja duro. Ayuda a otras personas sin esperar nada a cambio. Y tal vez, en unos años, cuando hayas demostrado que realmente has cambiado, podremos hablar de nuevo». «¿Unos años?», preguntó con sorpresa. «Miguel, me robaste durante 2 años. Me mentiste durante 2 años. Me humillaste durante 2 años. ¿Realmente esperabas que el proceso de ganar perdón fuera más corto que el proceso de perderlo?». Esa conversación fue hace 1 año. No he sabido más de Miguel desde entonces. Y eso está bien. Si realmente está cambiando, lo está haciendo por las razones correctas, no para manipularme una vez más. Mientras tanto, yo sigo viviendo mi mejor vida. Justino y yo mantuvimos contacto después de España, y ahora planificamos viajes juntos como amigos. El mes pasado fuimos a ver las cataratas del Niágara. El próximo año queremos conocer Perú. Mi casa está llena de fotografías de mis aventuras, libros que realmente quería leer, plantas que compré simplemente porque me gustaron. Mi refrigerador tiene comida que yo escogí, no sobras de cenas que cociné para gente que no me respetaba. Y lo más importante, mi dinero es mío.
Cada centavo que gasto es una decisión consciente para mi propio bienestar y felicidad. Ya no hay emergencias falsas, ya no hay súplicas desesperadas, ya no hay culpa por disfrutar los frutos de 45 años de trabajo honesto. Algunas personas me preguntan si me siento sola sin Miguel en mi vida. La respuesta es no. Me siento libre. Hay una diferencia enorme entre estar sola y estar en paz. Durante 2 años estuve rodeada de gente que me mentía, me robaba y me manipulaba. Ahora estoy rodeada de personas que me respetan, me valoran y me quieren genuinamente. Mi amiga Georgina me dijo la semana pasada: Dalia, pareces 10 años más joven desde que sacaste a esos parásitos de tu vida. Y tiene razón. Porque cuando dejas de dar tu energía a personas que no la merecen, esa energía regresa a ti multiplicada. Cuando dejas de financiar la irresponsabilidad de otros, puedes invertir en tu propia felicidad. Cuando dejas de ser víctima, te conviertes en protagonista de tu propia historia. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Y nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad por encima de la comodidad de otros. A los 72 años, finalmente estoy viviendo la vida que merezco. Y Miguel y Eloísa, donde quiera que estén, ya no forman parte de ella.